Oigan, después de una muy bonita receta, Oye, así, perdón, así. El cilantrito aquí. Perdón. ya nos acompaña. Perdón, doctor, Y perdón. no nos trajeron nada, Adrián. Perfecto. Adrián Peralta, ¿Cómo cirujano estás? Mucho plástico, gusto. muy buenos días, ¿Cómo estás, bienvenido. Adrián? Bien, Oye, gracias. precisamente encontramos actualmente en el mercado muchas cosas que nos ofrecen pues para vernos mejor, también muchos tratamientos, muchas intervenciones y hay muchos mitos y realidades alrededor Claro. de varias cosas. Y precisamente para tocar el tema de que nos corresponde el día de hoy, hablemos de las inyecciones, esas que se aplican pues, Ok. en diferentes partes del cuerpo. Bueno, lo primero que hay que ver, en el caso de la cara, hay varios surcos o líneas de expresión que se nos forman de acuerdo, pues, obviamente, por el Por la edad. envejecimiento y otras por el movimiento facial, ¿no? Y a esas líneas les llamamos estáticas o dinámicas. Estáticas se refiere a las que se mantienen cuando aún estamos sin movernos, Sí. ¿no? Ok. Y O sea aquellas que aunque no te estés riendo, aunque no estés haciendo Exacto. nada, ahí están. Es Ya correcto. están Como la patita marcadísimas, de gallo. ¿no? La patita de gallo se considera más dinámica, Más dinámica. porque uno sonríe y entonces se le hace la Se patita. le hace la patita. Sí, sí, sí. Entonces, de acuerdo a estas líneas y a la situación de la cara, la dividimos en tercios. Este es el primer tercio, segundo tercio y último tercio. Van a ser los productos que podemos usar. Podemos usar bien toxina botulínica para aquellas arrugas que son dinámicas, como las que se nos hacen en la frente, en el entrecejo o en la patita de gallo. También podemos usar en algunas otras zonas que la nariz que le llamamos las bunny lines, como de conejito, Sí. ¿no? Cuando la gente hace como tú, Como yo. Que arrugan mucho la nariz. exactamente, las bunny lines. Y otras que son más estáticas, como los surcos nasolabiales, y en estas usamos rellenos como el ácido hialurónico. Ah, muy bien. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es la diferencia? Por ejemplo, porque nos decía, son diferentes tipos de relleno. La toxina botulínica, entiendo que lo que hace es paralizar, y esto de qué manera ayuda a la arruga. ¿Se te puede quitar después de un tratamiento, digamos? Ok. La toxina botulínica lo que hace es realizar una parálisis neuromuscular, denerva el músculo, evita que la neurona le pueda transmitir información al músculo y evita que ésta se contraiga. Por ejemplo, en estas de aquí, cuando sonreímos, lo que vamos a querer hacer es evitar que esa neurona esté estimulando estos músculos para que se vayan suavizando con el paso de los meses. O sea, sí se suaviza. Sí. Pero dime algo, ¿esto no te cambia tu expresión de alguna manera? Porque yo, o sea, a la hora de ponerte una toxina botulínica cerca del ojo, que hay gente que sonríe muchísimo con los ojos, pues obviamente cuando ya tienes la toxina botulínica ya no estás sonriendo con el ojo y dices, como que hasta dices, ¿qué te pasó, no? ¿La carcajada dónde la carcajada, dejaste? ¿no? Así, ¿y Claro. no pasa esto? Bueno, mira, yo creo que depende mucho del deseo del paciente y también de la habilidad o no del médico que lo aplica, ¿no? Sí. Hay pacientes que llegan y dicen, a mí déjame la cara lisa, yo no quiero una sola arruga, Sas. planchadazo, ¿no? Entonces, Híjole. hay pacientes que llegan y nos piden, mira, no me vayas a quitar tantas arruguitas, déjame por favor la cara pues, un poco más natural. Y ahí es donde el Claro. cirujano o el médico que lo aplica tiene que calcular y pues sí, ver bien la dosis que va a aplicar de manera que la expresión del paciente permanezca lo más adecuada y natural posible. Oye, al aplicar esta toxina botulínica, ¿cuánto tiempo dura, por ejemplo, el efecto en nuestro rostro? ¿Esto es permanente o hay que estar como renovando esta toxina? Ok, bueno, lo primero es la toxina tarda aproximadamente unos 7 días en hacer efecto, dependiendo de la marca que se aplique. Y el efecto, según las marcas, dura hasta 6 meses. Mi experiencia, la realidad es que siempre dura entre 4 y 5, Menos. 5 y cachito. Y normalmente hay que estarla renovando para que el efecto se mantenga y las arrugas faciales se nos vayan suavizando con el paso de los años. O sea que también podría ser un tratamiento preventivo. Es correcto. Actualmente la gente que más se aplica es gente que está en los 30. Antes lo veíamos aplicado más a Órale. pacientes de 40 o Muy 50. jóvenes. Claro, mayores, ¿no? Exacto. Y ahora lo vemos en pacientes jóvenes, precisamente con el fin de prevenir estas arruguitas y pues llegar a la edad adulta o ser adultos arrugas. jóvenes sin arrugas. Y las otras que rellenan que nos hablabas, que son Ácido hialurónico. ¿Esto también sirve, por ejemplo, para arrugas de ojo o no? O sea, o otras partes de la cara. Sí sirve para ciertas arrugas de ojo cuando son muy finitas. Podemos aplicar un relleno muy suave en la parte de aquí de las patitas de gallo, en el entrecejo o bien en estas regiones de acá, que es el surco nasolabial.
El ácido hialurónico es una sustancia que normalmente tenemos en el cuerpo, en el tejido conectivo, y lo que hacemos con ella es darle cierto soporte a la piel para que se mantenga con turgencia y cierta hidratación. Muy bien. Y este, pues como dices, es como un rellenito. Es correcto. Como un relleno. Un relleno. Ay, muy bien, doctor. Pues muchísimas gracias, Muchas Adrián gracias. Peralta, por darnos todos estos consejos. Chicos, ay, ¿qué tan caros son? Rapidísimo. Varía del lugar, pero aproximadamente de 5,000 hasta los 15,000. Bueno, Oye, deme dos. muy bien. ¿Cuántas Hagan arruguitas hagan quiere? su cochinito para que vayamos todos juntos. Muchísimas gracias, doctor Encantado, Adrián muchas Peralta. gracias.